En el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que algunos profetas murieron aserrados. Y en los libros apócrifos tienen en sus escritos que Isaías fue uno de los que han sido aserrados. Subo esto, así se me oye mejor. Cuando Manasés dio la orden de matar a todos los profetas, Isaías se escondió en el hueco de un árbol y mandaron a aserrar ese árbol. Y él estaba dentro. Entonces lo aserraron por la mitad. Ese fue su final. Pero vamos a empezar por el principio. Isaías vivió en la época, vamos a decir, unos 700 años antes de Cristo, desde el año 765 al año 695 antes de Cristo. Entonces, ya para situarnos más o menos en 7-8 siglos antes de Cristo. Y Isaías pues convivió, como bien ha dicho el pastor Benjamín, bajo los reinados de Uzías. Uzías era un rey poderoso, era un rey pues que era temeroso de Dios y ganó muchas guerras, y al final pues ganó tantas guerras y era tan poderoso que al final quiso tomar un papel que no le correspondía, donde él mismo quería ofrecer incienso en el templo, y los sacerdotes le decían: no, a ti no te corresponde hacer esto, déjalos a nosotros, que este es nuestro papel. Y él se enfadó tanto con ellos, tenía ahí el incienso en la mano: yo soy el rey, he ganado todas las victorias, todas las guerras contra los enemigos. Pero en ese momento pilló la lepra. Fue atacado por una lepra que apareció en su frente, y entonces los sacerdotes lo sacaron enseguida de ahí. Y este rey, aunque durante su vida fue bueno, acabó viviendo solo en una casa, apartado de todo el mundo, con lepra. Y ese fue el final de sus días. Su hijo Jotam retomó el reinado, y él fue un rey bueno, edificó ciudades, ganó guerras, ganó contra los amonitas, y fue un rey conforme a las normas de Dios. Su hijo Acaz fue malo. El hijo Acaz, pues él fue detrás de los Baales, quiso copiar a las naciones, y él mismo sacrificó a los hijos por el fuego, al dios Moloch. Tuvo muchísimas guerras. Es increíble que el rey que desobedecía a Dios o que no seguía las consignas de Dios perdía las guerras. A lo mejor hay una relación, pero el rey que era fiel a Dios ganaba las guerras contra los enemigos, y había una protección especial de parte de Dios. Y él pidió incluso ayuda a los asirios para que le ayudasen en distintas guerras, y los asirios no le quisieron ayudar. El hijo de él, de Acaz, era el hijo de Ezequías. Y Ezequías, cuando vio el desastre que había hecho su padre, pues volvió a restablecer el culto, ¿verdad? Volvió a celebrar la Pascua, algo que se había perdido, reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas, y él gana a los asirios, pero tuvo un fallo casi al final de sus días, donde él recibe a enviados de Babilonia. Y pasa eso, cuando uno va teniendo victoria tras victoria, bendición tras bendición, al final uno cree que está en la capacidad de uno, y se olvida de que es Dios que está ahí detrás siempre, que Él es fiel. Entonces, al enseñarle los tesoros a los enviados de Babilonia, tomaron nota. Dijeron: muy bien, sabemos que aquí hay riquezas en algún futuro. Y eso ocurrió más tarde con Nabucodonosor, cuando vino a conquistar esa tierra. Se llevaron todos los utensilios y todos los tesoros del tabernáculo. Pero no fue en los días de Ezequías. Su hijo Manasés, que fue el más malo de los malos, levantó altares, adoró a dioses, y él mismo sacrificó a sus propios hijos. A los hijos que le iban naciendo, esos hijos los iba ofreciendo por el fuego. Y encima hizo extraviar a Judá de los caminos de Dios. O sea, si estaban bien encaminados, él se encargó de que todo Judá fuera detrás de los dioses, y mandó a matar a todos los profetas, y entre los cuales estaba Isaías.
Los asirios llegaron, le ganaron y lo llevaron preso. Lo llevaron preso con los grillos. Y una vez allí preso, se arrepintió de verdad, de todo corazón, de todo lo malo que había hecho. Y Dios lo restablece otra vez en su trono y terminó los días bien. Entonces, esto es como un resumen de unos 50 años, pero entre los cuales el profeta Isaías tuvo relación con cada uno de esos gobernantes. Y Isaías ha sido enviado justamente pues al reino de Judá y de Benjamín, a las dos tribus, porque en el periodo que él vivía era justo antes de que fueran deportados a Babilonia las dos tribus restantes. Pero durante el periodo de Isaías, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria. Así que era una época muy conflictiva, muchas guerras, muchas tensiones, y realmente leemos eso y lo leemos como si fuera una historia, un cuento, ¿no? Pero realmente, si hoy en día pensamos que vivimos tensiones, que vivimos problemas, en comparación con esas épocas, realmente no es gran cosa. Porque había guerras constantes, había muertes, había esclavitud, había muchas cosas, ¿no? Y a Isaías pues se le conoce como el profeta evangelista. Si podríamos decir que hay un evangelista en el Antiguo Testamento, ese sería Isaías. Porque él siempre pues habló y sin miedo. No tuvo nunca miedo de hablarle las verdades a los reyes. Y nos parece fácil leerlo, ¿no? Pero tú ves delante de un rey y diré, lo que estás haciendo no está bien. Dios condena esa actitud, Dios condena esas decisiones, lo va a pagar caro. No tenía pelos en la lengua y se atrevió siempre a hablar las verdades y decirle las cosas a los reyes. Así que siempre él se ha opuesto a que los reyes de Judá hagan alianzas con los reyes enemigos. Siempre se ha opuesto, siempre estuvo en contra, siempre vino de parte de Dios y decirles las cosas. Y él siempre les llamó a que ellos puedan confiar en Dios. Dios nos dará la victoria. No importa el número de los enemigos, no importa cuán bien armados estén. Mirar el recorrido, mirar la historia, cómo Dios nos ha guiado, nos ha protegido de los enemigos cada vez que nosotros hemos obedecido sus mandamientos. Y hay reyes que le hicieron caso y otros reyes que no. Entonces, esta historia de los reyes pues se encuentra en 2 de Crónicas, por si lo queréis leer, de los capítulos 26 al 33. Y ahí dentro de esos capítulos está la historia de Isaías. Pero aparte pues tenemos el libro del profeta Isaías, en el cual tenemos muchísimos más detalles. Es verdad que son 66 capítulos y en el tiempo que tenemos no vamos a tener tiempo de ver en profundidad ni siquiera por encima el contenido de todo esto, porque es muy, muy profundo. Isaías era una persona que veía visiones. Dios le hablaba siempre a través de visiones. Le mostraba visiones y él podía entender la interpretación y luego él comunicaba las visiones que él veía. Se presentaba entonces delante de los reyes con el mensaje de parte de Dios y se atrevía a decir las cosas. Así que mientras estaba este profeta funcionando, las 10 tribus del norte eran llevados cautivos a Asiria. ¿Cuál era la capital de Asiria? De los asirios. ¿Alguien sabe? ¿Epseros? Nínive. Nínive. Por eso podemos entender que cuando Dios le llama a Jonás de ir a Nínive a evangelizar, él no quería. Dice, ¿cómo voy a ir allí si son los peores enemigos? Si se han llevado cautivos a 10 tribus de toda la nación de Israel. Pero vemos que la misericordia de Dios, la oportunidad que Dios da, es para todo ser humano. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
sea quien sea. Nosotros podemos a lo mejor tener valores distintos. Este se merece que Dios toque su vida, este tiene mala cara, a mí me parece mala espina, no creo que Dios lo pueda tocar, pero eso no es a nosotros de juzgar. Así que si lo comparamos, Isaías podemos decir que es como un Pablo del Antiguo Testamento. Tenemos el gran evangelista Pablo en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento, si tuviéramos que elegir uno, este sería Isaías. Él era alguien de una familia de alta clase, no era un pobretón, tenía mucha pasta, ¿vale? Venía de una alta clase social y tenía sangre real. Su mujer era profetisa también, y además pues acostumbrado a frecuentarse con las personas de poder, de autoridad, con los gobernantes, y por eso pues él tenía esa ventaja de poder acercarse a los reyes y poder comunicarles el mensaje de parte de Dios. Y siempre le pide a Isaías que vaya sin miedo, que vaya sin miedo. Tú ve y diles lo que yo te mando que les digas. Y han habido varios así en el Antiguo Testamento que se han atrevido a hablar con los reyes. Pero Isaías, dentro de los profetas del Antiguo Testamento, justamente lo comparo con Pablo, porque era el mejor preparado, el más culto, el que más había estudiado. Si vemos su estilo de escritura, es como un libro de literatura impresionante, la forma de escritura que él va teniendo en estos capítulos de su libro. Y él no tuvo miedo y se enfrentó, pues, así como Moisés se atrevió a hablar con Faraón, así como Elías se atrevió a hablar con el rey Acaz. Vemos que siempre hay una relación entre los gobernantes y los profetas, que Dios enviaba a mandar unos mensajes precisos a los que gobernaban justamente esas tierras, porque en función de la decisión de ellos dependía pues el destino de toda la nación. Y por eso era tan importante que ellos supieran muy claramente cuál era el mensaje de parte de Dios. En el Nuevo Testamento hasta tenemos a un atrevido, a un Juan el Bautista, que se atrevió a hablar a Herodes y decirle: mira, la mujer con la que estás no es la tuya, vives en adulterio, ¿qué estás haciendo? Y dile tú eso hoy a un rey, a un gobernante. A lo mejor nos pasa lo que le pasó a Juan el Bautista, que terminó con su cabeza pues en una bandeja de plata. Bueno, no sé si era de plata, pero así acabó. Así que él siempre se opuso a las alianzas con los reyes, siempre empujó a que la gente confiara en Dios, y él fue llamado pues a las dos tribus del reino del sur, Judá y Benjamín. En los profetas tenemos las clasificaciones y decimos los profetas mayores y los profetas menores. Isaías era un profeta mayor, pero no es por cuestión de edad y no es tampoco por cuestión de capítulos que tiene en el libro, aunque es verdad que los libros de los profetas mayores tienen más capítulos que los libros de los profetas menores, pero es porque tienen todo un mensaje profético respecto a Cristo, respecto a su nacimiento, respecto a su venida, respecto a su estancia aquí en la tierra, respecto a su segunda venida. Y por eso hay muchísimo más contenido. Y Isaías ha hablado de Cristo, pero con una precisión impresionante, con unas profecías impresionantes, donde no hay ningún otro en la historia que podía encajar dentro de esas profecías, sino solo Jesucristo. Y por eso pues es impresionante, ¿no? Así que Isaías nos recuerda que hay salvación para todo aquel que en Dios cree. Tenemos este famoso versículo que es el preferido de muchos cristianos, que es el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues ese mensaje ya lo tenía también Isaías. Él hablaba mucho de la salvación. En Isaías 45:17 nos dice lo siguiente: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos.
un mensaje de esperanza impresionante. Es verdad que estamos pasando por tiempos complicados, es verdad que estamos rodeados de enemigos, es verdad que nuestros reyes actuales, algunos están tomando malas decisiones, pero no será siempre así. Llegará ese momento donde la salvación vendrá directamente de parte de Dios para la nación de Israel. Entonces, al igual que en la generación de Isaías, también en nuestra generación vivimos una generación donde tenemos a mucha gente desesperada en nuestro entorno. Mucha gente, y más con el confinamiento, con las pérdidas de trabajo, con los problemas económicos, hay desesperación. Tú miras en tu entorno, pues el entorno de Isaías era muchísimo peor, había mucha desesperación, pero él tenía este mensaje de esperanza, de salvación. Vendrá ese momento, vendrá ese día donde Dios va a intervenir de forma directa y Él va a traer la salvación. Y nosotros tenemos un mensaje importante también que aportar a la gente desesperada. Esta semana un vecino que tiene cierta edad, ya estaba ahí con el bastón, y me dijo estas palabras. Me dijo: ¿cómo estás, Antonio? Y digo: bien, vamos ahí, un día a la vez. Y él me mira así: pues yo ya voy para abajo, yo ya voy al hoyo. Y ya habíamos hablado varias veces, ya ha sido evangelizado varias veces. Y yo digo: es increíble que con lo que ya sabes te sigas manteniendo en esa posición sabiendo que te vas al hoyo. Digo, aún estás a tiempo, sigues vivo todavía, puedes tomar la decisión más importante de tu vida. Tenemos un mensaje que aportar. Este libro pues nos advierte y dice que el alma que pecare también esa morirá, y eso lo dijo Ezequiel, pero Isaías lo dijo a los reyes: no hagáis alianzas con los reyes, si no moriremos, si no nos llevarán cautivos, estáis avisados. Y ha pasado así, pues incluso con el Titanic, no se hundirá, este no se hunde, está bien preparado. Y esa famosa frase, ¿no? Que ni Dios será capaz de hundirlo, ¿no? Y es verdad que era una maquinaria imponente, importante, y un trozo de hielo, un trozo ahí de iceberg que le da ahí, clac, justo ahí en un punto ahí de la embarcación, empieza a entrar un poquito de agua. Y el capitán: no pasa nada, no pasa nada, este barco no se puede hundir. Y todo el mundo pues ahí seguía con sus fiestas, sus licores, su marihuana, sus drogas, sus riquezas, ahí de todo, porque era un mundo de mucho dinero los que estaban ahí dentro del Titanic. Pero el agua seguía entrando, pasa el primer compartimiento, segundo, tercero, ya sube al segundo piso, y entonces ya el capitán dice: se acabó, ya nos hundimos. Y entonces ya todo el mundo quiere salvar su vida, desesperados, y murieron muchos. Y pasará así, donde cada vez que uno va anunciando el mensaje, donde vamos diciendo: hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día de gracia, da igual, vivamos y comamos que mañana moriremos. Pero llegará un momento que cuando el agua llega al segundo compartimento van a querer reaccionar, y será tarde para muchísima gente. Este libro entonces advierte eso. En Isaías 3:10 dice lo siguiente: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Es un libro que aporta consuelo, y dice y nos exhorta que nos mantengamos firmes, aunque haya adversidades, aunque hayan cosas que nos vienen en contra, que nos mantengamos firmes. No sé por qué hay esa tendencia en muchos. Mientras me va bien, me mantengo fiel o firme en el Señor. No he obtenido lo que yo le pedí a Dios, pues entonces ya me olvido de todo. Vivo mi vida y a la porra. Y aquí dice que te mantengas firme, que te mantengas ahí, que Dios, Él es fiel, Él consuela. Y Él nos anima y dice: mi brazo está contigo, vas a salir adelante, no te desesperes. Las pruebas hacen parte de la vida,
y sirven para pulirnos, sirven para ver el nivel de nuestra fe. Tú no puedes saber qué calibre tiene tu fe si no estás probado. Muchos pensamos, bueno, yo tengo fe, pero porque las cosas de momento van medio funcionando. Pero Habacuc decía que aunque no haya fruto en la higuera, aunque no tuviera ganado, aunque estuviera en la miseria, toda su esperanza estaba en Dios. Porque la visión iba aún más allá de su vida terrestre. Y a veces nuestra visión es tan pequeña donde se fija solo en lo terrenal, en que me tiene que ir bien ahora y en esta tierra y en esta vida, que perdemos la visión de la eternidad, lo que hay más allá, que es mucho más importante que todo lo que podamos vivir aquí, en esta tierra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Confiamos en un Dios todopoderoso, todo omnisciente, un Dios que tiene el control de la historia, un Dios que se merece absolutamente toda nuestra confianza. No estamos creyendo en una religión. Podemos convertirnos en religiosos, pero como no haya algo real con Dios, ese es el peligro. Entonces nos dice en Isaías 60, versículo 1, levántate, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Es válido para nosotros hoy en día este versículo o no? ¿O es solo para la nación de Judá y Benjamín? Levántate. ¿Qué luz es la que tenemos? Jesús habló de la luz. Él dijo que Él era la luz. Y nosotros también somos luces. Y dijo que una luz no se puede esconder. Una luz no la podemos esconder debajo de la cama, debajo de un mueble, sino que una luz se tiene que ver y de lejos. Y en esta mañana Él nos dice, levántate, resplandece, resplandece. No eres el único en este mundo, no vivas solo mirando tu ombligo. Hay muchas más necesidades en nuestro entorno, necesidades espirituales a lo bestia. Y nos conformamos con nuestra salvación personal. Pero tenemos mucho para ofrecer. Y por eso Dios nos impulsa y nos dice, venga, levántate ya, resplandece, habla. Que el Espíritu Santo brille a través de ti. No eres tú que va a convencer a nadie, pero Él lo hará. Y ha decidido hacerlo a través de su iglesia. Ha decidido hacerlo a través de sus hijos. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les hable? ¿Cómo van a creer si nadie pronuncia esas palabras de salvación del alma y que es para toda la eternidad? Es el único que puede dar esa paz, aún en los momentos más angustiosos, aún en la misma hora de la muerte, donde ya uno puede dormir en el Señor tranquilamente. Pues si nos pasamos la vida quejándonos, si nos pasamos la vida con la autocompasión, ay, es que mi vida, es que me duele, es que si tú supieras mis problemas, ¿dónde está el Espíritu Santo en tu vida? Tiene que brillar a través de ti. ¿Las tinieblas pueden apagar la luz? No pueden. Depende de ti. ¿Sabes? Cuando hay tormentas, hemos visto a veces esos rayos que caen, increíble, ¿eh? Tú puedes ver una densidad oscura, pero como caiga un rayo, ¡bum!, se ve todo el paisaje, alumbra absolutamente todo. Tenemos que ser esos rayos. ¿Sabes? Un rayo tiene la capacidad de alumbrar Sagunto durante un año entero, si tuviéramos la capacidad de almacenar esa energía. Y la luz que tú llevas dentro es mucho más importante que la luz de un rayo o la electricidad que pueda producir, porque lo que tú tienes es algo para toda la eternidad. No te lo guardes solo para ti. En Isaías 53, no puedo saltarme esto, una profecía sobre Cristo. Versículos 3 al 6 nos dice, a ver, ¿qué otro personaje podría encajar, aparte de Cristo, en esta definición? Y está escrito 700 años antes de su cumplimiento.
Eso es lo que hay que tener en cuenta. 700 años antes. Y está escrito ¿en qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo del verbo? En el tiempo pasado. Como si ya hubiera ocurrido. Pero era algo que tenía que cumplirse 700 años en el futuro. Entonces tendría que ser un texto en el futuro, pero habla en tiempo pasado. Y así es Dios, porque Él habla de las cosas que aún no fueron como si ya fueron. Porque es el dueño de la historia, es el dueño del pasado, presente y futuro. Él ya estuvo en el futuro. Pues aquí nos dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como el que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién más puede encajar en esta descripción? ¿Qué Dios ha dado su vida por los demás? ¿De cuál religión? ¿Del budismo? ¿Del hinduismo? ¿De qué otra creencia alguien dio su vida por todos los demás? ¿Quién ha cargado con todos los pecados del mundo entero? Solo Cristo. Es el único. Y aún nos permitimos el dudar. 700 años antes, escrito en tiempo pasado. Es que a veces cuando he hablado con algunos judíos, les enseño, voy siempre a este texto. Y ellos creen que son ellos. Dice, claro, nosotros hemos sufrido mucho, somos la nación que más hemos sufrido. Digo, pero ¿habéis cargado los pecados del mundo? No, ahí choca. Hay algo ahí que no pasa, que no entienden todavía. Pero llegará ese día, hay esa promesa para la nación de Israel. Llegará ese día que como nación volverán a Dios y reconocerán a aquel que han traspasado. Cada nación tiene su tiempo y cada región también. Pero Isaías, con precisión, ha hablado de la crucifixión de Cristo. Y si nos leemos todo el capítulo hasta... vemos que Él nos habla de su tumba, que ha sido enterrado en una tumba de ricos, que murió entre los malhechores. O sea, no hay nadie que pueda encajar justamente en esa descripción. ¿Y qué Dios o qué religión puede transformar un corazón? En todas las religiones te hablan de tener que hacer cosas para poder merecer a lo mejor algún lugar en el cielo. Pero Dios va ahí al meollo, va a las intenciones del corazón. Él conoce realmente lo que hay dentro de nosotros. Nosotros podemos incluso engañarnos a nosotros mismos. Y por eso el mensaje de la Biblia es tremendo. Porque va ahí, es un escáner en el cual revela lo que realmente hay en el corazón del ser humano. Y por eso, si tú le hablas o das testimonio a una persona, puedes ir ahí con toda seguridad con la palabra de Dios, porque es una palabra que dura por toda la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no. Seguirán aún más allá de que este mundo siga existiendo y todo el sistema galáctico. Yo tenía un colega que no paraba de decir groserías, sandeces, un poco de todo. Y yo solo le dije, mira, de la abundancia del corazón habla la boca. Solo eso. Y se me miró y se enfadó y empezó a hablar a todos los colegas, mira lo que me ha dicho. ¿Qué te ha dicho? Que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú te crees lo que me ha dicho? ¿Tú te crees? Yo no entendí esa reacción. Pero entendí una cosa, que la palabra de Dios es poderosa. Si usa su palabra es una espada y no sabes cómo va a llegar, de qué forma va a llegar al corazón de esa persona. Usemos la palabra, que abunde en abundancia en nuestros corazones, porque
No podemos controlar el efecto que va a hacer en las personas, pero tú tienes que sembrarla. Isaías 44. Vamos así a salto de mata, para aquí para allá. Isaías 44, versículos 6 al 8. Nos dice lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Pues Dios tiene que estar muy seguro de Él para poder pronunciar esas palabras, para poder desafiar a todos los dioses de todo el planeta, de las miles de religiones y sectas que puedan haber. Y este Dios, este único Dios, los desafía y dice: no existe ningún otro Dios como yo, porque es el único. Y Él aquí dice que es el alfa y la omega, el primero y el último. Es el primero que intervino en la historia de la humanidad. Y es el último que va a intervenir en la historia de la humanidad. Entonces, ¿tiene secretos? ¿Hay algo que se le escape? Absolutamente nada. Hemos leído, pregunta en lo antiguo, a ver si se ha cumplido lo que yo ya había profetizado antes. Pregúntale a Abraham, cuando yo le dije que esa tierra iba a ser suya, a su descendencia. Pregúntale a Abraham, cuando le dije que el pueblo de Israel iba a ser esclavo 430 años en Egipto. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Pregúntale a Israel si obtuvieron o no la tierra que yo les he prometido. Pregúntales. Y entonces nos proyecta hacia el futuro. ¿Va a ocurrir lo que yo dije que va a ocurrir en el futuro? Ocurrirá, porque yo soy Dios y yo soy el único. No hay otro fuera de mí. Pregúntale luego en el futuro a Daniel, que reveló ese sueño a Nabucodonosor, ese sueño de la estatua. Es increíble, todo en su orden. Él soñó justamente en esa estatua el orden de los imperios que iban a suceder. Primero el babilónico, luego los medos y los persas, luego los griegos, luego los romanos. Y aún falta un último reino que aún es futuro, que es el de los pies, el barro mezclado con hierro, que será una unión de 10 naciones, que será el último imperio de los últimos tiempos. Y Dios dice: no tengáis miedo, yo ya os lo había dicho. No tengáis miedo de todo lo que está ocurriendo, porque yo soy el primero, yo soy el último, yo tengo el control de la historia de la humanidad. Entonces pasa eso, el ser humano cree que organiza todo, que lo hace todo, pero Dios ya lo había dicho, que ocurriría así. Y nosotros creemos en ese Dios. Una vez un pastor estaba en el banco de un jardín hablando con un payaso y le dice al payaso: ¿será posible que todo lo que hacéis son trucos? Y llenáis el circo de gente. Y nosotros predicamos la verdad. Y las iglesias se nos vacían. El payaso les dice: mira, es que nosotros mostramos la mentira como si fuera verdad. Y por eso la gente viene, se lo creen. Y vosotros predicáis la verdad como si fuera mentira. No os lo creéis ni vosotros. Entonces de nada sirve decir que eres cristiano, que eres hijo de Dios, si no somos consecuentes con lo que profesa nuestra boca. Es que no, es incongruente decir: yo soy hijo de Dios, soy cristiano, y te la pasas gritando, te la pasas quejándote. Son contradicciones, es que no cuela para nada. Y por eso Dios nos impulsa y nos incita a través de Isaías: ya es hora de levantarte, de resplandecer, de ponerte sobre tus pies. Yo bendeciré la obra de tus manos. Yo estoy contigo en todo momento.
Es que hasta en la hora de nuestra muerte Él estará con nosotros, hasta el fin. Y eso lo vemos en la parábola del rico y Lázaro. ¿Sabes? Cuando murió el pobre, el mendigo, Lázaro, ¿quién lo llevó al cielo? Los ángeles. O sea, están ahí listos para que no tengas miedo ni en ese momento. Y ellos mismos te llevan directamente a su presencia. Él es fiel, ¿no? Aunque nosotros seamos infieles. Si en el pasado se cumplieron las profecías, en el futuro también. No pongas tus ojos en otros dioses. Y Isaías, pues era uno que veía visiones. Así empieza el primer versículo del primer capítulo, visión de Isaías. Dios se le revela en visión antes de llamarlo al ministerio. Y él pudo ver la gloria del trono, pudo ver la santidad de Dios. Y vio lo pecador que él era frente a esa santidad. Y eso fue clave para que él fuera efectivo en el ministerio profético. Mientras no somos conscientes de la santidad de Dios, no seremos siervos útiles en sus manos. Mientras no entendamos realmente quién es Dios, quién es Él sentado en su trono y cómo están los serafines alrededor del trono y solo repiten santo, santo, santo. Es algo tremendo, o sea, estar ahí delante de ese escenario y que ese Dios 3 veces santo te llame por tu nombre y te diga, ¿irás en mi nombre? ¿Quién irá? Porque hay mucha necesidad. Isaías se atrevió, dijo, yo quiero ir. Yo sé quién eres. Tú eres el Dios 3 veces santo. Yo sé que tú eres inmortal y yo sé que aunque me muera, estaré contigo por toda la eternidad. Y así fue. Pero él dio mucho más importante su misión que su propia vida. Y también Isaías pues ha profetizado mucho sobre el milenio. O sea que aún en Isaías tenemos detalles sobre el futuro aún no cumplidos y que ocurrirán después de la segunda venida de Cristo. Porque en el Antiguo Testamento los profetas les era oculto todo el periodo de la Iglesia. Era un misterio que les era oculto. Cuando ellos veían al futuro y profetizaban sobre Cristo, solo podían ver a Cristo reinando y a Cristo sufriente antes. Y no sabía que en el valle del tiempo se trataba de la misma persona. Y que entre ese valle, entre esos dos tiempos está el periodo de la Iglesia. Por eso cuando Cristo vino a los suyos, lo rechazaron. Porque aún hoy en día Israel está esperando al Mesías, pero al Mesías que venga a liberarlos del poder de tantos enemigos que tienen. Pero llegará ese momento en que van a reconocer a aquel que han crucificado. Voy a terminar ya con un último texto en Isaías 66, el último capítulo, versículo 18 y 19. Me llamó la atención. Porque yo conozco tus obras, sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. ¿Ha ocurrido ya esto? ¿Todas las naciones se han juntado para ver la gloria de Dios? Eso es futuro. Así que esto ocurrirá en un futuro. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. ¿Quién está mencionado aquí? A Tarsis. Me chocó ver esto. Está España mencionada. Entonces España está dentro de las naciones que van a estar durante el periodo del milenio. Porque habrá un juicio de las naciones antes del milenio. Y hay naciones que van a desaparecer del mapa y que no van a pasar todo el periodo del milenio. Y van a ser juzgados en función de cómo han tratado a la nación de Israel.
Ese será el juicio de las naciones y para ver qué nación podrá luego vivir durante el milenio. Y aquí pues hay otras naciones, Afud, Lud, que disparan arco, Tubal, Javán, que hoy en día es Grecia, es Asia Menor, parte de los países del Oriente, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones. Vendrá ese día donde Él va a establecer un reino aquí en la tierra y de forma física. No será ya solo espiritual. La gente lo podrá ver. Y durante el milenio, después de la segunda venida, donde Cristo va a reinar desde Jerusalén, la gente que habrá sobrevivido a la tribulación, pues podrán volver a multiplicarse, se casarán, tendrán hijos, y la gente volverá a vivir siglos de tiempo, como en los primeros tiempos, en la época de Adán y Eva, en los tiempos antediluvianos, pues volveremos a eso y será ya un planeta totalmente gobernado por Dios, porque en esos 1000 años el diablo será atado, encadenado y no tendrá ninguna influencia sobre el ser humano. Vemos toda la importancia que Dios le da al ser humano. Él lo ha dado todo por el ser humano. Él ha dado su vida por el ser humano. Él ha derramado su sangre hasta la última gota por el ser humano. Ahí está todo su enfoque. Ahí está la demostración de todo su amor. Entonces, yo era una de las preguntas que le hacía siempre a Dios. Mira, en los países donde han matado a muchos cristianos, normalmente hay luego un avivamiento. Hay un despertar, tu Espíritu Santo se mueve, hay muchas conversiones. Y caí sobre este texto. He dicho, tranquilo, todo tiene su tiempo. Llegará ese tiempo para España. Y si no es durante el tiempo en que nosotros estamos aquí, veremos algo de fruto, pero lo que habla aquí de la nación que va a buscar de Dios, dice en Zacarías, que va a agarrar a esos enviados 144.000 misioneros judíos, porque cuando ya no esté la iglesia, será la nación de Israel que irá a evangelizar al mundo. Y España será uno de los países que los van a agarrar y les van a decir, por favor, háblame de ese Dios. Quiero saber más de ese Dios. Por eso es tan importante sembrar, aunque no veamos los resultados ahora. Porque todo lo que uno siembra, llegará el momento de la cosecha. Llegará todo tu trabajo que has hecho para Dios. No es en vano. No mide los resultados. No mide los resultados. Isaías, si mide sus resultados, él podía haber pensado que había fracasado. Porque casi ningún rey le ha hecho caso. Y durante su ministerio vinieron los asirios y se llevaron a 10 tribus en cautividad. Pero esa confianza que él tenía en Dios era tremenda. Tú eres el alfa, tú eres el omega. Tú tendrás la última palabra. Yo en eso confío. Aunque yo no lo vea. Y en Hebreos 11 tenemos a tantos profetas que creyeron en las promesas de Dios. Que tuvieron fe, aunque no vieron lo cumplido. No vieron las promesas. Pero esa fe estuvo ahí. Y por eso la podemos mantener. Porque hay muchas historias donde vemos en la Biblia que sí vieron lo cumplido. Como nación. Nuestra esperanza está puesta en Él. Creemos en Dios que envió a su Hijo. Como está descrito en Isaías, que lo dio todo. Y eso choca contra el orgullo de uno. Choca contra el rechazo de uno. Por eso tenemos un mensaje tan tremendo. Porque su amor choca justamente el rechazo donde uno dice, no puede ser que me ame tanto. Y yo tengo que hacer algo, y ahí sube el orgullo. Es por fe. No por comprensión, no por lógica, no por argumentación. Decide dar ese paso de fe y verás muchas probabilidades de su existencia en tu propia vida. Y si lo has visto ya en el tiempo pasado
y te has enfriado, Dios también da esa recomendación al pueblo de Israel. Si te desvías, si te has enfriado, recuerda. Recuerda cuando yo estuve contigo. Recuerda cuando yo respondía a tus oraciones, cómo yo te escuchaba y di respuestas precisas y claras. Sigue confiando en mí. Sigue sembrando. Encomienda tu vida a Dios y haz el bien. Y Él te recompensará en su debido momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres ese Dios tan poderoso, el Dios de Israel. Te has glorificado a través de una nación tan diminuta, tan pequeña, tan insignificante, pero has avergonzado a imperios tan poderosos, sencillamente porque tu mano estaba con la nación de Israel. Y también nos has mostrado que si no te seguían, si te eran infieles, te apartabas de ellos. Y les llegaban las consecuencias de su propio extravío. Te rogamos, oh Dios, que nos des sabiduría para que podamos contar nuestros días. Que nos des sabiduría para entender que la vida pasa como un rayo. Que aunque pensemos que nos quedan muchos años, pasan veloz. Que invirtamos nuestro tiempo, nuestra energía, lo que tenemos en tus cosas, en tu reino, sabiendo que estamos aquí de paso y confiando plenamente en ti, confiando plenamente en tu palabra, porque esa palabra tuya va a seguir existiendo por toda la eternidad. Gracias por ser el primero y el último de la historia humana y por ser el primero y el último en nuestras propias vidas. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. Pedimos tu dirección. Queremos volver a encender el don del fuego que estaba en nuestras vidas una temporada, para que vuelva a encender, que vuelva a abrasar todo aquello que impide que veamos tu gloria, que veamos tu santidad. Haz de nosotros instrumentos, herramientas útiles en tus manos, porque no vivimos para nosotros. Queremos vivir para ti y ser de bendición para aquellos que no te conocen, así como lo fue Isaías. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por la palabra que Dios ha puesto en el corazón del pastor Antonio. La pregunta que muchas veces nos hacemos es: ¿en qué Isaías fue valiente? O mejor que eso, ya que la serie de predicaciones tienen que ver con la fe, ¿en qué demostró su fe? ¿En qué Isaías demostró su fe? Bueno, como hemos escuchado, el papel de Isaías no fue nada sencillo y tuvo que lidiar, como bien me corregía el pastor Antonio, con 5 reyes. Uno de ellos acabaría con su vida. Eso es fe. Tuvo una visión al principio de su ministerio y yo creo que esa convicción, esa seguridad en Dios le hizo atravesar todos los temores. Así que si algo creo que podemos decir de Isaías es que fue un hombre valiente. Ayer estaba yo comentando con Juan Antonio, estuvimos pasando el día en Bolbaite y ahí estábamos haciendo algunos de nosotros alardes de nuestra poderosa valentía, haciendo saltos, a ver, algunos jugándosela a ver quién saltaba más alto. Lástima para algunos de la iglesia que había allí un muchacho que era de la tierra y bueno, era insuperable el tío. Pero hablando con Juan Antonio hablábamos de realmente tenemos que ser valientes aquí a la hora de saltar. ¿Para qué usamos nuestra valentía? ¿Qué pretendemos demostrarle a los demás?
¿Sabes? Isaías utilizó toda su valentía, estoy convencido que no saltó ni una sola vez al río este que hay en Bolbaite. Ni una sola vez. Usó toda su valentía para enfrentar a los reyes, para enfrentar a la gente, para advertir una y otra vez que aunque creas que tus pecados nadie los ve, Dios los conoce, Dios los ha visto. Y un día, nos guste o no, como dice su palabra, vamos a tener que dar cuentas. Y quiero decirte que Dios es Dios y no hay vuelta de hoja, y las cosas son como la Biblia nos las cuenta. La Biblia es precisamente ese libro que Dios nos da, donde está descrito y demostrada la existencia de Dios, pero sobre todo está descrito y demostrada el amor de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes? No tiene sentido que el reloj le pida explicaciones al relojero de cómo lo hace. Y a veces creo que somos esos relojes necios, intentando darle lecciones al Creador. Mira, la Biblia nos deja todo el panorama que tenemos que saber, como nos recordaba el pastor Antonio, desde el pasado hasta el futuro. El futuro para nosotros, porque para Dios todo está en el mismo plano. Así que tuvo fe Isaías. ¿Tú qué dices? Tuvo fe, demostró su fe hasta el final, 40 años de ministerio, y casi siempre palo sobre palo, palabra dura sobre palabra dura. Posiblemente no tenía fieles en su congregación, pero no le importó hasta el punto de dejarse matar. Yo quiero despedirme de vosotros con el permiso de Antonio, del pastor Antonio, con un texto que él no ha tocado, que me parece un texto de exhortación para nuestros días, para nuestro tiempo, para nuestras vidas, para este momento. Y se encuentra en el capítulo 52. Y dice así, querido amigo y amiga que nos está siguiendo por Facebook, atiende bien, porque esto va dirigido a todos los esclavos de la tierra. Y no estoy hablando a los esclavos que podamos encontrar a lo mejor en Asia, o a los esclavos que puedan haber todavía en África. Te estoy hablando a ti, que en esta mañana estás presenciando este momento. Quiero recordarte que el temor es una esclavitud. Quiero recordarte que el miedo a la muerte es una esclavitud. Quiero recordarte que el temor a si llegas a fin de mes es una esclavitud. Vivimos en un mundo de esclavos y de esclavitud. ¿Y sabes lo que nos dice el profeta Isaías? Y con esto termino. Despiértate, despiértate y vístete de poder, querida iglesia. Es tiempo de despertar de nuestro letargo, de nuestro sueño, de nuestro cansancio, de nuestra comodidad, de nuestros deseos personales. Y Dios nos dice: despierta, despiértate, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa. ¿Sabes que Cristo te ha dado? No lo hay en CIA. Ya puedes buscarlo en Zara si quieres. Ya se lo puedes pedir a Lacoste o a Christian Dior. No hay ropa como la que Dios puede darte en esta mañana. Vístete ya tu ropa hermosa, deja de lloriquear, dejemos la queja, querida iglesia del Señor. Ciudad santa nos recuerda que somos, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo. Y vuelve otra vez. Es pesadico Isaías, casi más que los pastores de esta iglesia. Levántate y siéntate, porque también hay momentos de sentarse. Y dice: suelta las ataduras de tu cuello cautiva, hija de Sión. Palabras chungas, A la vez ánimo, eres ciudad santa, te lo está recordando, has sido vestido con vestiduras reales, pero te dice: levántate ya es el momento, despierta.
Despierta, porque estamos al final, porque tú y yo tenemos que ser un referente, porque nosotros somos los llamados a ser esperanza para un pueblo, para una población que perece en sus pecados. Sacúdete del polvo si todavía tienes ataduras mentales o físicas. Sacúdete del polvo, suelta las ataduras, deja de ser cautiva. Vaya palabritas de Isaías. Qué hombre de fe, qué visionario, qué hombre tan fiel. No sé tú, pero a mí me gustaría ser Isaías, y espero que en esta mañana pensemos en esto. ¿Qué vamos a hacer con el ejemplo de Isaías? ¿Lo vamos a imitar? Y para imitarlo hay que despertarse. Querida iglesia, despertémonos. Dejemos lo vano a un lado. Sacudámonos. Algunos todavía quizás tengamos cadenas que están rotas, pero siguen ahí enredadas. No te enredes en los negocios de la vida. No dejes las cadenas enredadas, suéltalas. Salta, muévete, haz que se caigan, estira de ellas. Porque Dios te da poder. Amén. Te ha vestido de, dice Isaías, poder. ¿A cuántos de vosotros, tú también puedes levantar la mano que estás siguiendo por Facebook? ¿A cuántos de vosotros os ha vestido Dios de poder? ¿A cuántos? Muchos no levantan la mano y tenéis un serio problema. Si no creéis esto, no vais a acabar la historia como la acabó Isaías. Vístete de poder. Más que nunca nos tenemos que vestir de poder. La historia nunca será más adversa del poder que Dios tiene para librarte. Amén. Bien, pues dicho esto, nos vamos a despedir. No sin antes una pregunta de rigor, que no es de rigor, pero que sí es muy importante. Te vas a morir y la pregunta es: ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y bueno, no quiero hacer ningún inciso. Yo lo tengo claro, en el cielo. Espero que tú también. Y ahora le voy a pedir a todos mis amigos que me ayuden, porque queremos que jamás olvides lo que te vamos a decir. Y es que tú vales mucho para Dios.